Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas. Te saludo cariñosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy aquí para hacerte una nueva invitación a que tú puedas ver este nuevo tema de estudio, en este caso escatológico, basado en el Apocalipsis, a raíz de la alerta mundial por el alza en los alimentos y también en los combustibles, y también en este caso por el desabastecimiento que hay en el mundo en cuanto a los alimentos. A raíz de estos predicadores, comentaristas bíblicos, están haciendo alusión si es que ya está en acción el tercer jinete del Apocalipsis. Y por eso nosotros hoy día vamos a hacer este estudio basado principalmente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, en los versos 5 y 6. Allí nos vamos a basar en cuanto a este estudio que vamos a realizar hoy día. Muy bien, aquí ya estamos grabando el tema que vamos a estar viendo hoy día. Está basado en Apocalipsis, capítulo 6, versos 5 y 6. Damos lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así el texto: Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis es el libro que revela la consumación del plan de Dios. El Dios Todopoderoso se propone establecer su soberanía sobre la tierra. Esa soberanía ha sido desafiada por los hombres, pero esto será inaugurada de manera objetiva y final cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra con poder y gloria. Según nuestro mismo Señor Jesucristo profetizó en Mateo 24, versos 21 al 29, su segunda venida será precedida por un periodo de gran tribulación, como no lo ha habido ni la habrá. Y dicha tribulación será un periodo de juicios sin precedente en la historia de la humanidad. La gran tribulación tendrá un alcance universal, mundial, y será dirigida contra toda la humanidad que ha despreciado la gracia de Dios y ha rechazado la oferta de salvación mediante la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Apocalipsis 5 se nos enseña que el Cordero ha tomado el libro sellado, es decir, su título de propiedad de la creación, y está a punto de abrir los sellos y declarar la guerra a un mundo sin Dios. Por eso Apocalipsis 6.1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Entonces, cada vez que se abre un sello en el cielo, ocurre un suceso tremendo e importante aquí en la tierra. Cuando nosotros llegamos a Apocalipsis capítulo 6, en el verso 5 y 6, ahí ya está el tercer sello. Ahí ya vemos a este jinete que cabalga un caballo negro. Es decir, aquí vemos la señal de la hambruna. Dice así en el verso 5: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El apóstol Juan miró un tercer caballo de color negro. Su jinete llevaba una balanza en la mano y medía el trigo y la cebada y lo hacía a precio muy alto, pero el aceite y el vino no fueron afectados. La pregunta es: ¿por qué no fueron afectados o dañados el aceite ni el vino por esta hambruna, por este jinete? Entonces vemos que es necesario estudiarlo con más profundidad para encontrar la intención de ese detalle. Hoy día
Con todos los avances en estudios científicos, se ha establecido, por medio del énfasis en el cambio climático, que el olivo y la vid no necesitan demasiada agua para generar crecimiento. Esto quiere decir que los alimentos que sí necesitan lluvias y aguas constantes van a sufrir un alto precio, lo que conocemos hoy día como inflación, provocando una gran inestabilidad económica y una gran hambruna en el mundo. Y esto ya está acentuando por el famoso cambio climático y también por la injerencia del hombre en el clima. Hoy día, por ejemplo, increíblemente en Chile, que es un país lluvioso, hay un 70% de sequía y de desertificación en el país. De acuerdo al balance hídrico nacional, entre el año 2030 y 2060, la disponibilidad de agua en el norte y centro de Chile podría disminuir a más del 50%. En el mundo, desde el año 1980 se realizan mediciones de temperatura en la Tierra y el promedio de aumento global ha ido al alza en cuanto a la temperatura. En los registros históricos, los años más calurosos se han tenido en el año 2016, 2019 y el año 2020. Esto significa que la temperatura del mundo ha ido en aumento y se esperan los años más calurosos de la historia del hombre en el próximo tiempo. El aumento del calor no va a tener límite según el libro de Apocalipsis. Cuando leemos en el capítulo 16 de Apocalipsis, en el verso 8 y 9, dice que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, el caballo vemos que es de color negro, el color negro, ¿no es cierto?, de la oscuridad. En contexto figurativo, el color negro representa el sufrimiento y la oscuridad, representa el pecado y la maldad espiritual. Vemos que los dos están muy relacionados. El reino de Cristo es un reino de luz, pero el reino de Satanás, el diablo, es de tinieblas. Y vemos que así el hombre malo ha rechazado a Dios, ya que su necio corazón está entenebrecido, así como lo habla Romanos 1:21. En el Antiguo Testamento, el profeta Miqueas, en su libro Miqueas capítulo 3, habla de una oscuridad espiritual que descendió sobre Judá, hasta que sus profetas y líderes no podían discernir la voluntad de Dios. Era una condición triste y terrible para Judá. Y el caballo negro representa este tipo de hambruna espiritual que resulta de la apostasía y del pecado. La oscuridad viene sobre el pueblo porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su obra era mala. Así como habla Juan capítulo 3, verso 19. El color negro también simboliza sufrimiento y angustias causadas por el pecado. La oscuridad trae temor, traición y confusión, los cuales son incluso más terribles en el sentido espiritual. El jinete del caballo negro repartía el alimento esencial de la vida, el pan, a un precio que solamente unos pocos lo podían pagar. El trigo era la harina de los ricos, mientras que los pobres usaban harina de cebada. Por lo tanto, el hambre afecta a toda clase de gente. Un denario era el sueldo diario de un hombre trabajador y 2 libras son aproximadamente 1 kilo. Implica que después de trabajar todo un día, un hombre solamente podía comprar comida para sí mismo, sin que sobrara para su familia o para otras necesidades. En los días del apóstol Juan, pagar un denario por 1 kilo de harina sería dar como 15 veces más del precio normal. Nosotros vemos que en la Biblia el pan es un símbolo de Cristo. Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Eso dice Juan 6:51. Y de hecho, el pan de Cristo es su palabra, de la cual debemos comer diariamente
así como lo hicieron los israelitas ahí en el desierto, cuando ellos diariamente tenían que recoger el maná para así sustentarse y alimentarse. En el primer capítulo de Juan, Cristo se llama el Verbo, la palabra. Y otra vez en Apocalipsis 19, del verso 11 al 13, hallamos la descripción poderosa de Cristo, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. El pan es uno de los símbolos de la Santa Cena, que nos recuerda comer espiritualmente a Cristo, o sea, tomarle en el corazón. Entonces ahora estamos ya completando el cuadro, mientras que la palabra de Dios escasea y está disponible a altos costos al pasar el caballo negro. La vida continúa sin mucha interrupción para algunos. La gente sigue en el materialismo, en el egoísmo, y son pocos los que buscan alimentarse con la palabra de Dios, condición que va a profundizar más aún la oscuridad sin una intervención divina. El Espíritu Santo aún cumple su obra, y la sangre de Cristo todavía está disponible, pero la palabra pura se escucha poco, y los corazones de los hombres no la conocen. Más bien la apatía devora a su propia iglesia, y la apostasía aparta a más gente y lo hace cada día alejarse más de Dios. Jesús mismo dijo que el amor de muchos se enfriará. Entonces la negrura del pecado desciende sobre la tierra cuando la iglesia deja de ser luz en el mundo. No hay edad en la historia que mejor lo ejemplifica, este tipo de apostasía y de hambruna espiritual, como los años después de la caída del Imperio Romano. Los historiadores le llaman la Edad Media, y en inglés se llama la Edad Oscura, el oscurantismo. Y esto duró 1000 años, y ahí se vio la decadencia increíble de la civilización humana. El conocimiento, la educación, el gobierno y la salud se deterioraron en gran manera, y la iglesia controlaba a la gente en vez de cuidarla. Se servía de la gente en vez de servir a la gente. Y aparte de los curas, nadie tenía acceso a la Biblia, a la palabra de Dios. Pero por increíble que parezca, no era una pérdida tan grande, porque pocas personas sabían leer y la palabra de Dios no existía en la lengua común de la gente. Los sacerdotes en aquel tiempo cantaban líneas de la Biblia en latín, un lenguaje que era muy desconocido para la gente, para el pueblo común, para las congregaciones que no lo conocían. Y si había grupos esparcidos de cristianos fieles en aquella época, como por ejemplo los valdenses, ellos sufrían gran persecución. Sin embargo, la iglesia en general fue caracterizada por ritos, supersticiones derivados del temor y la opresión. Entonces los líderes eran hombres endurecidos y sedientos de poder que no se preocupaban por el bien del pueblo. Entonces la larga noche de la época duró hasta que la imprenta de Gutenberg hizo posible distribuir la Biblia recién traducida al idioma común. Y ahí vino una vuelta de la palabra al pueblo y del pueblo a la palabra. Pero como vemos, muchas veces el ser humano ha vuelto a repetir el mismo error. Entonces sí vemos que la hambruna espiritual es un enemigo constante de toda la iglesia durante la edad del Evangelio. La hambruna de la edad oscura no fue mayor que la escasez de la palabra de Dios hoy en lugares como Afganistán e Irán en la actualidad. Bueno, también los profetas del Antiguo Testamento avisaron de las condiciones del caballo negro. En Amós capítulo 8 verso 11 dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. En tiempos de prosperidad como hoy día, de lujo y placer, épocas de aceite y vino, hacemos bien en recordarnos con frecuencia el mensaje del caballo negro. Hoy en día se está viendo una terrible inflación con el alza de los precios de muchos alimentos y también de los combustibles. Hoy día en muchas partes del mundo se está haciendo muy difícil salir del supermercado con el carrito lleno por los altos precios. Hoy día, a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania, los expertos dicen que los cereales y los granos han subido un 70% su precio, que el aceite ha subido hasta un 137% su precio,
y que todos los alimentos han subido más de un 50%. Y no solamente preocupa el alza de los alimentos, sino también ya la escasez de los alimentos. Los expertos en economía dicen que Venezuela puede o ya alcanzó el 500% de inflación. Argentina con más de un 50% de inflación. Rusia, a causa de la guerra, alcanzaría un 21% de inflación. Estados Unidos, los precios podrían alcanzar hasta un 7%, casi el doble del año anterior. En Francia, el presidente Emmanuel Macron declaró que estamos llegando al fin de la abundancia. Hoy día, Europa se enfrenta a una gran crisis energética, con interrupción en la cadena de suministro, racionamiento de gas, colapso industrial, cierres de empresas con oleadas de despido y también de desabastecimiento, protestas sociales que nosotros no conocíamos acá en América, las estamos viendo en Francia, España, Italia. Europa está viviendo el efecto de las sanciones impuestas a Rusia en medio de la guerra con Ucrania. Y si esto pasa en Europa, ¿cómo serán las repercusiones en América y en otros continentes? Tenemos que saber que China, el mayor productor de trigo en el mundo, ha declarado que ha tenido problemas con sus cosechas y las ha perdido por problemas de lluvia, y ha agregado que esta puede ser la peor cosecha de toda su historia. Y en la India, que es el segundo productor de trigo en el mundo, ha declarado que también ha tenido problemas con sus cosechas por causa del extremo calor y la falta de lluvia. Y en Haití se ha declarado una crisis por falta de alimentos. Y ya se están haciendo anuncios de que existe la posibilidad de que venga una hambruna mundial como resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ya actualmente muchos países y continentes se están viendo afectados por esto, ya que tanto Rusia como Ucrania son conocidos como los graneros de Europa, no pueden enviar sus barcos por causa de la guerra con sus cosechas de grano a distintas partes del mundo. La pregunta es, ¿qué relación tendrá todo esto con el tercer jinete del Apocalipsis? Tenemos que saber que el color negro del caballo sugiere la existencia de un hambre severa que afectará a las naciones de la tierra. La hambruna y la guerra a menudo marchan juntas. En Mateo 24:7 nuestro Señor Jesucristo dijo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, como decimos, generalmente el hambre y la guerra caminan juntas. El hambre tiene un poder muy grande sobre el alma. Por eso muchas veces Dios nos tiene que enseñar a partir de la prueba del hambre a saber ser alimentados de su palabra y fortalecernos en ella. La Biblia registra 13 periodos de hambre desde el tiempo de Abraham. Ya nos dice en el libro de Génesis que hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Entonces también hubo hambre en el tiempo de Isaac, en el tiempo de Jacob, en el tiempo de José, en el tiempo del profeta Elías. Y el principio que nosotros hoy día tenemos que destacar, que en todos esos casos, es que siempre Dios alimentó a sus siervos en tiempos de hambruna. Dios siempre alimentó a su pueblo en tiempos de hambre. Dios siempre proveyó para los suyos en tiempos de hambre. Mientras había hambruna en el tiempo de Abraham, Abraham tenía. Mientras había hambruna en el tiempo de Isaac, Isaac tenía. Y así Jacob también tenía. Mientras había hambre en Israel, Elías, que estaba en el arroyo de Querit, el cuervo, que es un ave carroñera, cada mañana y cada tarde le traía su comida, su pan y su carne por todo el tiempo en que existió la hambruna. Cuando el profeta Elías fue a la casa de la viuda de Sarepta, cuando llegó allí, aún había estrago de la hambruna y de la falta de alimento, ya que ella dijo que iba a comer lo último que tenía junto a su hijo y después se iba a dejar morir. Y el Señor, por medio del profeta Elías, hizo un tremendo milagro de multiplicación y de abundancia en medio de la hambruna y en medio de la necesidad. En todas las hambres reportadas en la Biblia, siempre Dios ha sostenido a alguien. Pero todas estas hambres juntas señalan a esta hambruna del tiempo final. El jinete
vemos acá, ¿no es cierto?, de este caballo negro, no sostiene un arma, sino que, o podríamos decir que el arma que sostiene es una balanza, indicando, ¿no es cierto?, que su gobierno ha establecido ya el control de los alimentos. Entonces nosotros vemos que Juan dice que él miró y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces este jinete, en vez de un arma, tenía una balanza en la mano. Y balanza es un término griego que significa zugos, y de ahí viene la raíz de la palabra segunumi, que significa unir mediante un yugo. Es decir, habla figuradamente de un yugo, habla de servidumbre, habla de obligación, habla de ley. O sea, aquí Apocalipsis está diciendo que este jinete inflacionario va a encarecer todo. Y solo se le da una orden, que no toque el aceite ni el vino, pero todo lo demás lo va a tocar. Por ejemplo, habla de trigo, habla de la cebada, que actualmente sus precios han subido y siguen subiendo mucho a causa, como dijimos, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y estos ya están afectando a todo el mundo indiscriminadamente. Y nosotros los latinos ya lo estamos viviendo muy cercano. La inflación en estos momentos es galopante. Y por eso muchos creen que ya puede suceder lo mismo que sucedió en 1920, con el conocido Octubre Negro, donde existió una gran falta de alimentos y posteriormente vino la guerra. La Segunda Guerra Mundial vino después de la recesión económica que se vivió antes. Se dice que en Alemania la gente llevaba tremendas cantidades de dinero para comprar muy poco, ya que el dinero estaba devaluado y los alimentos eran muy caros. Entonces vemos que una medida de trigo era el jornal diario de un obrero. Así dice en la versión Dios habla hoy, en Apocalipsis capítulo 6, verso 6. Y en medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía: solamente 1 kilo de trigo por el salario de un día, y 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no eches a perder el aceite ni el vino. En otras palabras, los alimentos serán tan escasos que una persona necesitará todo un día para ganar lo suficiente solamente para comprar apenas un poco de grano. Entonces las cantidades mencionadas solo bastarán para satisfacer la dieta de un jornalero por un día. El denario era el sueldo promedio de un trabajador por un día de jornal. La figura del trigo, la cebada y el denario sugiere que se tendría que optar por alimentos más baratos para dar a la familia un mínimo de alimentación. Entonces así vamos concluyendo que este es un jinete inflacionario, y esto da por señal que la economía del mundo va a temblar aquí en la tierra. Las monedas se van a devaluar y habrá una caída de la bolsa de valores, y esto indica que todos los esquemas que el hombre hace para prevenir las necesidades más básicas de la vida van a fracasar. Entonces, después que la iglesia ya ha sido llevada al cielo, ya ha sido arrebatada al cielo, qué terrible juicio esperan al mundo que rechaza a Cristo. Ese jinete va a comenzar a cabalgar, y ahora mismo se van a comenzar a desatar enfermedades terribles. Estamos saliendo de una pandemia. Entonces despertemos a la palabra y miremos cómo está el mundo en estos días. Dios nos está hoy día permitiendo vivir en estos momentos para que despertemos a la realidad. Y tenemos que saber también que Dios ha probado muchas veces a la humanidad con el hambre, tal como dice Deuteronomio capítulo 8 en el verso 2 y 3. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios dijo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces la prueba en las cuales muchos hemos pasado nos lleva a ser aprobados en la fe. En el tiempo de Ruth, dice la Biblia en Ruth 1:1, que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra.
Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos, en medio de una hambruna que vino sobre Belén, que significa casa de pan. Esto sería como vivir en la panadería. Quizás debido a los pecados del pueblo, vino hambruna. Y vemos aquí que este varón, en lugar de confiar en el Dios de la tierra, porque Elimelech, su nombre significa Dios es mi rey, y Noemí significa placentera, vemos que tomaron una mala decisión en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque se fueron ellos, junto con sus 2 hijos, a la tierra de Moab, a la tierra del enemigo. Y vemos que las cosas que planearon no sucedieron tal y como Elimelech y Noemí esperaban, ya que allá, en territorio enemigo, les sorprende la muerte. En Ruth capítulo 1, verso 3 dice: murió Elimelech, marido de Noemí. En el verso 5 del capítulo 1 dice: murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Entonces vemos que descaminarse, descarriarse de los caminos del Señor es un asunto serio. A Noemí le costó su esposo, le costó la vida de sus hijos. Así que sin que importe cuán difíciles pudieran ser las circunstancias, el único lugar para el pueblo de Dios es estar en la voluntad de Dios. Entonces, cuando buscamos la satisfacción del mundo, la ayuda del mundo, pagamos un alto precio. En Filipenses capítulo 4, en el verso 11 y 12, esto decía el apóstol Pablo. En la cárcel de donde escribió esta palabra, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Y quiero subrayar esta parte: he aprendido. Aprender es un proceso, no un suceso. Y él dice: pues he aprendido a contentarme. Yo creo que mucho de lo que estamos escuchando este mensaje necesitamos ser aprobados, aprender a contentarnos. Hoy día la gente tiene mucho, pero no está contenta. Tiene mucha ropa y dice: no hay qué ponerme. Tiene mucho de qué comer, tiene el freezer lleno y dice: no hay qué comer. No ha aprendido a contentarse. Y él dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Lamentablemente la Biblia nos enseña que cuando caen los juicios de Dios, estos no provocan que el hombre se arrepiente y se vuelva a Dios, sino que al contrario se vuelven a los ídolos, se vuelven al mundo. Es decir, la prueba por sí sola no cambia al hombre. Apocalipsis nos dice que cuando caigan los juicios de Dios, los hombres no se arrepintieron, sino que más encima blasfemaron contra Dios. Esto dice Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras humanas, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces el apóstol Pablo llegó a conocer el secreto del contentamiento durante un periodo de tiempo. Su aprendizaje formaba parte de su crecimiento espiritual y también de su santificación. Y para la pregunta para nosotros es: ¿hemos aprendido ese secreto del contentamiento? Cualquiera sea nuestra situación. Entonces las aptitudes más importantes en la vida no llegan sin conocimiento y práctica, como andar en bicicleta, tocar un instrumento. Nadie puede hacer ninguna de estas cosas bien a la primera vez que lo intenta. Y así también ocurre con el contentamiento. Entonces todas las personas satisfechas comienzan con un poco de contentamiento al principio, y este va creciendo más y más a medida, ¿no es cierto?, que se van desarrollando con la ayuda de Dios. Por eso tú hoy día desde hoy día aprenderé a contentarme cualquiera sea la situación difícil que me toque atravesar. Usted tiene que saber que la vida consta de altos y bajos, y a veces los bajos son muy bajos y duran mucho más tiempo. Entonces resulta fácil desalentarse. Pero también necesitamos contentamiento durante los momentos altos. La salud y la prosperidad son otra prueba espiritual porque nos tientan para que vivamos sin Dios, y esto sería un desastre. Entonces Dios nos prueba en la pobreza y en la riqueza. Entonces la riqueza muchos también fallan. ¿Por qué? Porque se olvidan de Dios. Y muchos en la pobreza o la pobreza extrema reniegan de Dios.
Usted tiene que saber que hoy día, a pesar de lo que estamos hablando, en el mundo hay mucho desperdicio de alimentos. Son toneladas y toneladas y más toneladas de alimentos que se botan todos los días. Por eso Pablo hace hincapié acerca del contentamiento cuando él dice en lo extremo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Usted tiene que saber que el contentamiento solamente es posible por medio de Cristo. Y esta es la verdad más importante que declara el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento solamente se origina en Cristo Jesús. No hay verdadero contentamiento sin Cristo. Tenemos que desarraigar de nosotros el espíritu de queja. Así que olvídese, ¿no es cierto?, de lo que tuvo y acuérdese de lo que hoy tiene. Y debemos aprender a contentarnos con lo que hoy día tenemos. Entonces, posiblemente todos nosotros necesitamos decirle: Señor, entra en mi vida, llena mi corazón. No sé mucho de alabanza porque me quejo con facilidad, con naturalidad. He descubierto que me amargo fácilmente, que me enojo fácilmente. He descubierto que fácilmente la tristeza se apodera de mí. Entonces tenemos que reconocer eso delante de Dios. Y según Apocalipsis, nosotros vemos que la gente va a persistir en la dureza de su corazón, a pesar de los terribles horrores de los jinetes infernales. Por eso en Apocalipsis 2 veces leemos que ellos no se arrepintieron. Y por esta razón, al pecado se le permite elaborar su propia ruina. Uno pensaría, con todo esto que hemos visto, que multitud de personas se arrepentirían de sus pecados y se volverían a Cristo, pero no es así. Aquellos que en la misericordia de Dios quedan con vida solamente continúan en sus terribles pecados. La bondad de Dios, al dejarlos con vida, no los guía al arrepentimiento, o ellos no se dejan guiar al arrepentimiento. Por consiguiente tendrán que soportar juicios más terribles y severos en los días que vendrán, y finalmente terminarán en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces Apocalipsis capítulo 9, versos 20 y 21 nos dan ese cuadro vívido de lo que será la vida después que la iglesia sea arrebatada al tercer cielo. Podemos ver que en este mundo se extenderá aún más la idolatría. Por supuesto, adorar a ídolos es adorar a demonios. Satanás siempre ha querido que la humanidad le adore y ahora va a recibir adoración plena. Entonces, donde quiera que existe idolatría, también hay ignorancia y también hay inmoralidad. Por eso el verso 21 del capítulo 9 de Apocalipsis nos habla de los terribles pecados y crímenes que habrá en esos días, porque dice: y no se arrepintieron de su homicidio, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de su furto. Entonces vemos que el mundo irá de mal en peor. Y todas las medidas restrictivas, educación, policial, leyes, no podrán detener ni los aumentos de crimen, porque dice que va a haber mucho homicidio, va a haber mucha brujería. Entonces, a pesar de todas esas calamidades, los seres humanos persisten en sus pecados. La idolatría y el satanismo continúan a un ritmo acelerado. Y los sobrevivientes de los mencionados juicios no solamente actuarán contra Dios, sino que también lo hacen contra sus propios semejantes, practicando el homicidio, es decir, asesinan a sus propios semejantes. Y continúan en su hechicería, utilizando drogas con fines esotéricos y para actos de brujería y hechicería. Y no abandonan la inmoralidad ni los hurtos, sino que persisten en ellos. Entonces así vemos que el texto da a entender que estos juicios van encaminados a llamar al hombre al arrepentimiento. Por eso 2 veces se destaca el hecho de la dureza del corazón del ser humano. El rechazo de la luz deja al hombre en las más densas e impenetrables tinieblas espirituales. En cambio nosotros debemos arrepentirnos cuando vemos el asomo de los juicios de Dios sobre este mundo. En la Biblia tenemos 2 grandes ejemplos, como Esaú, que deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque tenemos que saber que arrepentimiento es cambiar de manera de pensar, es cambiar de manera de vivir y no necesariamente andar llorando. Se puede llorar, pero hay que cambiar de manera de vivir.
Y así entendemos que Saúl lloró, pero no cambió de manera de vivir. Y así que si hoy día, ¿no es cierto?, al escuchar este mensaje, no tenemos todos los asuntos de nuestra vida arreglados con Dios, debemos arrepentirnos y cambiar de manera de vivir. Entonces el hambre es una señal de que ya está encima los hechos escatológicos descritos en Apocalipsis. Debemos de aprender mucho del hijo pródigo de Lucas 15, que cuando se va de la casa y se termina la herencia que malgastó, en medio del hambre él reaccionó, en medio de la necesidad, cuando todo lo hubo malgastado. La Biblia dice en Lucas 15:14 que vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces cuando vino el hambre, las cosas se pusieron complicadas y eso hizo al hijo pródigo reaccionar y cambiar. Y esto tendría que pasar igual con muchos hermanos que se han salido del redil de la iglesia y han terminado en el mundo. Si tú estás escuchando este mensaje y te has salido del redil de los caminos del Señor, deberías reaccionar y cambiar y no terminar blasfemando contra Dios. Y deberías decir: me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bien, como conclusión, tengo que decir que en este instante usted pueda tomar la decisión de reconocer su condición. Reconozca que las riquezas son pasajeras, que los placeres son temporales y que su libertad muchas veces es engañosa. Resuélvase hoy día a volver al Señor. Comprenda que solamente Dios satisface realmente. Entienda que el cuidado de Dios, ahí hay suficiencia. Confiese sus pecados. Entienda que su destino está en las manos de Dios. Reciba de parte de Dios el perdón de los pecados, para lo cual debe arrepentirse y volverse de corazón a Dios. Y luego, gócese en la presencia de Dios, recibiendo el Espíritu Santo en su vida, y pase a ser parte de la familia y del pueblo de Dios. Amén. Muy bien, este ha sido el estudio que hemos podido hacer en el día de hoy, esperando que sea para la gloria del Señor, para la edificación de su vida. Y bueno, yo tengo que pedirle que si puede usted me dé un like ahí, deje un comentario, como siempre hemos dicho, de edificación, no de confusión ni de destrucción, sino de edificación, y pueda compartirle a sus amistades de que existe este canal donde se puede estudiar la palabra de Dios, donde hay predicaciones, estudios bíblicos al alcance de todos. Así que esperando también que usted se suscriba si no lo ha hecho, eso es totalmente gratis. Y así que esperando que en otra ocasión podamos volver a juntarnos para estudiar juntos la palabra eterna de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga. Amén.